Hola, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Muy grato porque ya huele a diciembre, ya empezamos a conectarnos con tantas cosas especiales que yo creo que empiezan a generar un entorno muy favorable, un entorno muy de celebraciones. Y de verdad que hay muchas cosas que nos van mostrando que en verdad llega un instante en el que cada vez las cosas se van haciendo más manifiestas y podemos encontrar cosas fundamentales para seguir disfrutando, gozando y, ¿por qué no?, compartiendo tantas cosas tan demasiado maravillosas. Miren, hablar de soltar, sentir y sonreír, lo que yo llamo trabajar con las heces, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con las heces, empezamos a encontrar que en verdad hay cosas que son absolutamente fantásticas y que están ahí a nuestra disposición y que muchas veces no caemos en cuenta de lo simple que esto resulta, pero de lo maravilloso que puede ser esto también, porque eso nos puede cambiar por completo toda nuestra existencia, y yo creo que de eso depende en gran medida que podamos fluir con alegría, con entusiasmo, con ganas, con la capacidad de seguir soñando, con la capacidad de seguir contagiando sonrisas y con la capacidad de generar esas pandemias de amor de las que hemos hablado tantísimas veces. Así que un saludo muy especial a todos los que empiezan a conectarse por acá. Esas tres S que mencionamos tan frecuentemente implican soltar, sentir y sonreír. Soltar aquello que no nos corresponde, soltar aquello que nos libera, que nos genera, ataduras, soltar aquello que no nos permite caminar con toda la libertad del caso y que a veces impide que nuestra cotidianidad se vea amenazada por cosas absolutamente casi que absurdas en un momento determinado, y que cuando nos empezamos a mirar hacia adentro nos damos cuenta de que en verdad no tenían ninguna importancia y que no vale la pena sacrificar nuestro bienestar por ese tipo de cosas. Así que soltar significa hacer todo un trabajo de desapego. Soltar significa realizar un movimiento interior que nos permita encontrar que ya es el momento de pasar del plexo solar a nuestro plexo cardíaco, es decir, de dejar nuestro pasado atrás y encontrarnos con ese presente tan necesario. Sentir, evidentemente, tal vez es una de las cualidades más importantes del ser humano y que en un momento determinado a veces nos olvidamos por el código del pensar. A veces pensamos más que sentir, y yo creo que es un momento en que necesitamos combinar perfectamente las dos cosas, logrando un equilibrio, yo diría que perfecto, entre ambas cosas, para poder entonces avanzar con toda la certeza, con toda la convicción del caso, en dirección de nuestras metas o propósitos, y de ello depende en gran parte el grado del éxito que se nos presente en nuestra existencia, y por supuesto de la capacidad de que a partir de ese soltar y sentir encontremos también una sonrisa que casi que es el masaje en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental, aún en nuestro cuerpo espiritual, y de alguna forma esa sonrisa está empezando a abrir puertas. Miren que de alguna forma esa sonrisa que les envié en la invitación está mostrando una curvatura que casi que invita a abrir puertas o a encontrarlas abiertas, porque eso de alguna manera nos está reflejando también qué es lo que estamos viviendo desde nuestro interior. Cuando sonreímos, realmente pensamos que el alma empieza a encontrar una especie de bálsamo para sí mismo, y de alguna manera esto nos está llevando a pensar que somos nosotros los dueños de esos momentos especiales que esbozamos y dibujamos con esa sonrisa. Pues bien, el soltar, sentir y sonreír nos invita a que empecemos a hacer un cambio en nuestro interior, y ese cambio interior también empieza a reflejarse en todos y cada uno de nuestros actos. Ese cambio en nuestro interior nos lleva a sentir que nuestra fisiología literalmente cambia. Este fin de semana estábamos haciendo un seminario con los Titos, con la gente del Amor es Hoy,
fantástico, maravilloso. Tuve la oportunidad de ser invitado. Dios mío bendito, aquí se me apareció algún fantasma, Jaiber Pérez, nada más y nada menos, yo no puedo creer, esto ya amerita soltar, sentir y sonreír. Saludo para ti, Jaiber, hombre, qué bueno saludarte de verdad, me encanta. Entonces les decía que estuvimos en ese seminario con los Titos, me tocaba hablar de muchos de estos temas y muy especialmente de la bioneuroemoción, ¿sí? Entonces, realmente encontramos que dentro de lo que teníamos que modificar en nuestro interior, grandemente ocupaba un espacio fundamental esto de volver a sonreír. Y ese cambio entonces empieza a liberarnos de culpas para permitirnos proyectar desde el perdón. Fíjense que una sonrisa de entrada casi que nos está diciendo estamos precisamente practicando esa actividad tan importante que es el perdón, y eso de alguna manera nos está proyectando, insisto, con toda la fuerza interior. Eso nos lleva a asumir esa actitud de dar las gracias por todo lo que nos está ocurriendo, y cuando damos las gracias entramos en ese estado de gracia del que tanto hemos hablado. Es un estado de bienaventuranza, es un estado de plenitud, es un estado de fortaleza interior, es un estado de esa sonrisa que habita en nuestro corazón y que de alguna manera en cada latido nos está recordando que la vida era eso, para gozárnosla, para sonreír, para avanzar en el buen sentido de la palabra, y para tener en cuenta de que a través de esas gracias ya no teníamos que señalar y ya podíamos empezar a abandonar la culpa y podíamos abandonar todas esas emociones tóxicas que no nos dejaban avanzar con esa intención clara hacia las metas o propósitos que cada uno está viviendo en un momento determinado. Cuando soltamos, sentimos y sonreímos, nos estamos separando del ego. Qué rico saludarte también, Pamela, un abrazo para ti. Entonces les decía, nos estamos liberando de tantas cosas con esto que el soltar, sentir y sonreír nos impide conectarnos con el ego, ese ego que a veces nos ata a nuestro pasado y que nos deja anclados en un proceso que difícilmente nos permite redescubrir el camino. Cuando sonreímos, cuando sentimos, cuando soltamos, volvemos a ser mucho más creativos, evolucionamos con mucha mayor madurez, evolucionamos también con mucha más certeza, evolucionamos hacia algo que nos lleva a pensar que en verdad esas pérdidas que tuvimos antes se pueden asumir de otra manera distinta, y entonces ya no causar más dolor, sino entender las pérdidas como lecciones y como casi que presupuestos de la vida que nos llevan a entender que si asumimos esa actitud de aprendices, cada proceso empieza a tener un sentido. Cada cosa que nos ocurre tiene un propósito determinado. Cada movimiento que estamos haciendo en nuestra existencia está teniendo un significado y un sentido perfecto y maravilloso, como lo mostrábamos en nuestra maestría con William Fernando Sánchez. Por cierto, un saludo súper especial para Willy en un momento en que de pronto está teniendo que pasar también por otra cosa un poquito compleja, que ya él les contó en algunos de sus lives o de sus momentos de compartir, pero lo acompañamos de todo corazón porque en verdad es una persona valiosísima, maravillosa, y a quien apreciamos demasiado, y por él entonces también asumimos una actitud de sonrisa para llevarle esa alegría que en este momento necesita también. Entonces, a veces, insisto, cuando nos metemos con este trabajo de las heces, podemos darnos cuenta de que las pérdidas son lecciones inmersas y que nos están invitando a que nos volvamos a conectar con el vacío. A veces en ese vacío podemos darnos el lujo de volver a seleccionar aquello con lo que queremos realmente llenar nuestras vidas, con eso que nos está diciendo, venga, vale la pena que hagamos una pausa, que nos demos cuenta de qué estábamos repletando el baúl de nuestra existencia, qué vale la pena liberar, qué vale la pena soltar, qué no es esencial, qué entonces compartimos con la vida, como en este momento ustedes pueden compartir este video para que alguien más lo escuche y para que alguien se conecte con toda esa información. Entonces, pensemos en esto, pensemos en que a través de ese proceso vamos partiendo de una
movimiento interior que nos permite pasar de la incertidumbre a redescubrir el mundo de las posibilidades. En ese soltar, en ese sentir, en ese sonreír, vamos a encontrar un potencial de situaciones que nos permiten seguir avanzando y avanzando y avanzando, y entonces preguntarnos también, por ejemplo, ¿a qué nos estamos anclando? ¿Qué cosas están impidiendo que en verdad nos liberemos de lo que no es esencial? ¿Dónde estamos dejando nuestras amarras en ese pasado? ¿Qué está ocurriendo que al no poder seguir avanzando, nosotros nos damos cuenta de que en realidad no podemos seguir en un proceso en el que por alguna circunstancia decidimos no superar las emociones determinadas, y entonces realmente yo creo que aquí encontramos cosas fundamentales. A veces cuando soltamos, sentimos y sonreímos, estamos también cerrando puertas a cosas a las que no hay que volver, a cosas que hay que dar por chuleadas de una vez y decir, ya, en ese checklist ya fue esto realizado y no tenemos por qué quedarnos allí patinando y patinando, o simplemente teniendo pensamientos rumiantes que van a afectar la energía de nuestro vaso. Recordemos que el vaso es el único chakra que tiene, o el único órgano que tiene dos chakras, uno anterior y posterior, y ese chakra nos está haciendo o nos está permitiendo que distribuyamos toda la energía en nuestro cuerpo. Así que cuando nos aferramos, cuando asumimos la cara seriota que a veces pensamos que los adultos tenemos que tener, y cuando definitivamente nos negamos una sonrisa y nos negamos la posibilidad de sentir, de alguna forma lo que estamos haciendo es cerrándole las puertas, o mejor, evitando que todas estas cosas vayan progresando hacia el proceso evolutivo. Y entonces, al contrario, cuando volvemos a nuestro corazón y esbozamos esa sonrisa y empezamos a sentirla y nos atrevemos a liberar ese pasado, entonces ya no nos enfocamos en olvidar, por ejemplo, no, nos enfocamos en la lección aprendida y permitimos que espontáneamente nuestro ser permanezca o no conectado en un momento determinado, porque algunas cosas del pasado deben ser traídas al presente para aprovechar esa experiencia y no tener que repetir las experiencias vividas, y de esa manera estamos entonces haciendo un proceso dinámico en nuestras vidas que nos lleva a que ese nuevo enfoque, esa capacidad de seleccionar lo verdaderamente esencial, esa capacidad de dejar que se difumine lo que no hace parte de nuestro plan mayor, entre en un estado, digamos, como de adormilamiento, que no nos deja, digamos, que avanzar con certeza, insisto. Pero la pregunta viene, ¿por qué nos aferramos? ¿Por qué a veces tenemos que permanecer en un estado que evidentemente no es conveniente? Y entonces, ¿qué ganancias secundarias, como llaman los psicólogos, estamos obteniendo al quedarnos ahí en ese aferramiento? Muchas veces cuando nos mostramos tristes, cuando mostramos angustia, pensamos que captamos la atención de muchos otros que están alrededor, y muchas veces el subconsciente tal vez utiliza un mecanismo de defensa como este para reclamar atención, pero hay cosas infinitamente más fáciles, mucho más obvias, mucho más sencillas, mucho más ganadoras, bueno, y hasta ganaderas también. Entonces, esas situaciones nos permiten que, si socorremos herramientas como tan importantes como estas que les estoy mencionando, vamos a poder darnos cuenta de que en verdad podemos dejar ir, podemos permitir que el tiempo fluya, que las distancias no nos retiren de lo que es verdaderamente esencial, y que al contrario nuestros corazones nos acerquen. Una sonrisa jamás va a cerrar puertas. Una sonrisa amable, genuina y verdadera, lo único que va a hacer es ayudar a establecer esos vínculos y a fortalecerlos cada vez más, para que en nuestro avance vamos haciendo un contacto con todo lo que nos rodea, pero de una manera tranquila, de una manera serena, de una manera amable, de una manera noble, de una manera espontánea, de una manera, insisto, repleta de buenas intenciones que nos permitan a nosotros reconocer que somos parte de una única unidad, y que entonces, a partir de esto, podemos pensar en trascender. Esa palabrita a mí me gusta mucho,
porque trascender significa dejar atrás aquello que en verdad nos costó trabajo, pero que ya es algo superado y que tenemos que entonces utilizar como trampolín para lanzarnos hacia eso donde el universo conspira y nos está diciendo: estamos esperando que retomes tu función, estamos esperando que retomes tu deber, estamos esperando que empieces a levantar el vuelo, a extender las alas, a recuperar la visión desde las alturas que nos permite ver en el contexto todo lo que nos está ocurriendo, que no nos quedemos simplemente con una sensación de cosas vividas dolorosas, angustiantes y, por qué no, limitantes en un momento determinado, sino que nos demos cuenta de que cuando miramos desde las alturas y podemos ver el contexto, no permitimos que eso que nos está ocurriendo nos tape todo el panorama, sino que lo empezamos a integrar a una serie de experiencias previas que nos van a ayudar también, por supuesto, a redibujar, a reescribir nuestra existencia, a ser los dueños de nuestros guiones, a permitir que en ese guión las escenas que vamos creando sean cada vez más amables, más constructivas y, por supuesto, más edificantes. En ese instante, entonces, empezamos a lograr entender que todo se renueva. Cada cosa que está ocurriendo a nuestro alrededor es una oportunidad maravillosa para volver a renovarnos. Incluso nuestros pensamientos, cuando se renuevan, nos permiten también que las células de nuestro cuerpo lleguen o lleven una información completamente diferente, que ahora va a permitir que esas células pertenecientes a un órgano o a un tejido empiecen a dialogar de manera equilibrada y armónica, para que al final encontremos eso que estamos buscando, que es la salud en todos los planos. Por eso, cuando hablamos de salud, no simplemente nos referimos a nuestro cuerpo físico, sino también a la salud en cuanto a las relaciones que tenemos, en cuanto a la prosperidad que merecemos y fue puesta a nuestra disposición, y que simplemente a veces nos estamos olvidando de ellas precisamente por no soltar, sentir y sonreír. Es el momento en el que renunciemos a muchas explicaciones. A veces, cuando nos quedamos en el entramado de las arandelas de día a día, entonces ese engranaje que pareciera ser perfecto empieza a obstaculizar, a fallar alguno de esos dientecitos de cada uno de esos engranajes, y entonces se entorpece el mecanismo y el cuerpo empieza a trabajar mucho con el cerebro arcaico, con el cerebro posterior, con el cerebro reptil, el cerebro más antiguo en nuestra formación como seres humanos, y entonces entramos en una especie de reacción de lucha o huida que hacen que siempre estemos produciendo hormonas del estrés como el cortisol, al que tantas veces nos hemos referido. Así que es muy importante, de verdad, Julita, te lo menciono aquí, quitar ese círculo vicioso que se ha creado, permitir que las arandelas en realidad funcionen como tienen que funcionar, y que cada una de esas piecitas del engranaje se conecte de manera armónica y tranquila, y que fluya de una manera serena también, para poder ir dirigiendo los esfuerzos, economizando energía, fortaleciendo el interior, manifestando lo que somos en esencia, y así encontrarnos con el verdadero ser que habita en nosotros. A veces nos quedamos en la costumbre, en el apego, en la necesidad de lo otro o los otros, y entonces esto empieza a alterarnos de alguna manera. Yo creo que cuando nos aferramos a las costumbres, nos negamos a la creatividad y a la capacidad innovadora. Cuando nos quedamos en las rutinas, eso mismo lleva a que sigamos alterando nuestras circunstancias. Alep, un saludo grandote para ti, un abrazo gigante. De esta manera, entonces, yo creo que esto también nos está diciendo que el soltar, el sentir y el sonreír son también el primer paso para renunciar a los apegos y a las necesidades. San Francisco decía: soy feliz porque deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco. Una manera bellísima de decir que podemos vivir con tan poco, pero con algo que nos haga tan felices y tan elemental, que uno a veces se sorprende de cómo estas cosas ocurren. Recuerdo alguna vez en uno de estos viajes en los que yo dictaba muchos seminarios en el exterior, fuimos a Chile, y en un momento determinado decidimos que también íbamos a pasar
al lago Titicaca, ahí en las vecindades. Y entonces en el Titicaca, ya en Bolivia, encontramos un paisaje absolutamente fundamental, maravilloso, que marcó muchísimo. A mí me impresionó cómo esta gente que estaba viviendo literalmente en unas especies de islotes de corcho en esa inmensidad del Titicaca, estas gentes nos recibieron con una sonrisa que ustedes no se imaginan. Es gente que está alejada de toda la realidad, del internet, de todas esas cosas, por lo menos hasta cuando yo estuve, no sé si ahora, pero en ese tiempo ninguna de estas necesidades existían, porque definitivamente estaban mostrándonos que era la vida más elemental del mundo. Pero encontramos unas sonrisotas y esas mujeres vestidas con unos trajes de infinitos colores que no hacían sino casi que mostrarnos realmente que el arco iris está en nosotros mismos. Y eso mismo a mí me cuestionó muchísimo y yo decía, Dios mío, viven en islas flotantes con las necesidades más básicas, hacen su pesca y en el lago organizan como pueden las más mínimas necesidades. Y alguna vez se me ocurrió preguntarle a una familia que nos invitó a entrar a su pequeña chocita dentro de esa isla flotante en ese corcho, y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para convivir aquí? Si tienen problemas con su vecino, ¿qué hacen? Y decían, simplemente empezamos a remar y nos vamos para otro sitio con nuestra casa. Ustedes se imaginan lo elemental que es eso y lo que a mí me sacudió, porque yo decía, wow, esto es fantástico, tener una cosa tan sencilla ahí y que uno no se imaginaría, y se imaginaría al contrario, juepucha, ¿cómo hace esta gente para vivir sin luz, sin un internet, sin una cosa de estas? Imagínense, yo creo que nos vamos enloqueciendo de solamente pensar en eso, y entonces miren lo elemental que resulta esto que les estoy contando. Vivir en mejores escenarios es una opción adecuada para seguir creando nuestro futuro, y en medio de ese vivir en esos escenarios distintos, entonces implica que cada uno pueda salir de ese hueco en el que se ha metido, de ese agujero negro en el que se ha metido a través de las emociones. Y si simplemente comprendiéramos que esas emociones en verdad pueden ser resueltas desde esa sonrisa, porque esa sonrisa despierta la conciencia y la única forma de salir de un agujero negro es a través de la conciencia. Si simplemente entendiéramos que el soltar y el sentir vienen como consecuencia de esa sonrisa, y si simplemente entendiéramos que más allá de mover 46 músculos en una sonrisa, lo que estamos haciendo es casi que una sesión de aeróbicos continua que nos permite soñar con que la vida sea tremendamente elemental. Salir del hueco implica nuevos enfoques, mirar con otra lupa lo que estamos viendo en un momento determinado. Y sí, me encanta eso que estás diciendo, Gerson, es el primer paso para abrir las alas. Cuando uno sonríe, yo creo que todo se dispone, el universo conspira, y al levantar esas alas, al permitir que nosotros empecemos a hacer este movimiento, lo que estamos haciendo es simplemente dándonos cuenta de que nunca estuvieron replegadas, de que nosotros fuimos los que las replegamos, y en un momento tenemos que sacudirnos para decir que vale la pena que hagamos una especie de, llamémoslo así, limpieza profunda de nuestro interior. Y en esa limpieza profunda vamos dejando atrás lo que no nos pertenece, vamos haciendo una especie de barrido, inclusive en nuestro cuerpo físico, donde ascendemos desde abajo con una especie de luz blanca que nos permita en verdad ir quitando esas nubosidades que existen en nuestro interior por sucesos vividos, por cosas complejas. Gracias a ti, Lucy, desde Orlando, qué bueno saludarte también. Y cuando hacemos esa limpieza, entonces toda esa nubosidad va saliendo de nuestro cuerpo y después se la ofrecemos a ese ser superior para que en el nivel espiritual esas limitaciones ya no existan, para que en el nivel espiritual ya cada uno de nosotros se dé cuenta de que la verdadera conexión está permitiéndonos avanzar hacia cosas fundamentales que nos llevan a que en verdad vayamos logrando lo que en un momento era apenas
el esbozo de un sueño, pero cuando los sueños de un soñador soñando se hacen realidad, entonces empezamos a darnos cuenta de que todo estaba a nuestro alcance, de que las limitaciones no existen, de que somos nosotros los que nos ponemos autolimitaciones. Y si hacemos esa limpieza profunda, y qué mejor manera de hacerla que soltando, sonriendo y sintiendo cada cosa, entonces empezamos a cerrar ciclos, que no es poner un punto final, no, es apenas empezar a dibujar el inicio de otro ciclo para que lo que se va mostrando en el camino realmente resulte amable, resulte sereno, resulte tranquilo, pero resulte desafiante en un momento determinado, resulte provocativo para que nuestros pensamientos se sacudan y empecemos a darnos cuenta de que si fabricamos nuevos pensamientos, esa fisiología corporal va a cambiar, esa bioneuroemoción va a cambiar, ese comportamiento frente a lo que estamos viviendo nos permite en verdad darnos cuenta de que nosotros somos los portadores de ese futuro y de que podemos recordar el futuro y por qué no, como lo estás diciendo aquí, naturaleza oficial. Esto es muy importante porque asumimos esa actitud de agradecimiento frente a todo lo que está ocurriendo. En cambio, cuando no entendemos eso, empezamos a culpar afuera. Y culpar afuera no es otra cosa que evadir. Culpar afuera no es otra cosa que dejar a un lado y relegar lo que tenemos que hacer ya. Eso es procrastinar. En realidad, cuando culpamos afuera, no estamos reconociendo que nuestras actitudes llevan a que los hechos se presenten. Dicho de otra manera, lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de los pensamientos de ayer, de nuestros actos de ayer, de nuestras elucubraciones de ayer, y esto nos va a permitir entonces que realmente sigamos como en ese proceso de culpar afuera, generando una especie de efecto dominó. Cuando yo culpo a alguien, ese alguien es posible que asuma también la actitud de seguir culpando y culpando, y en ese efecto dominó vamos llenando de bajas frecuencias el entorno en el que habitamos, y de nosotros es responsabilidad permitir que ese entorno eleve las vibraciones para poder encontrarnos con emociones derivadas del amor, como la confianza, la armonía, la alegría, la paz, el equilibrio, la homeostasis interior, esa sensación de plenitud que nos acompaña y de la cual somos nosotros merecedores. Soltar hace parte del propio proceso de perdonarse a sí mismo. Me encanta esa frase, de verdad, y es totalmente cierto, porque cuando en verdad soltamos lo que existe como limitante en nuestro interior, a veces allí nos empezamos a repetir que es un momento especial para que nuestra vida cambie. ¿Qué tal si yo les pongo un reto? Pónganme aquí un listado de lo que ustedes en este momento quisieran soltar, por lo menos una sola cosa que quisieran soltar, y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas en las que confluimos. Fíjense que en el momento en que ustedes empiecen a poner ahí su listado y esa cosa que sienten que tienen que soltar, se van a dar cuenta que empiecen a hacer esto. Miren, aquí vemos una primero. Dejar de ser víctimas, perfecto. La culpa y la tristeza, maravilloso. Excelente, soltar los miedos. Fíjense cómo todas estas cosas, el miedo específico a manejar carros, los malos recuerdos, soltar un amor de 35 años. Miren, un amor de 35 años que esclaviza no es un amor, es un enamoramiento, ¿sí? Porque si eso te está generando es eso, soltar el control, soltar una relación del pasado, un recuerdo, un apego. Estoy seguro de que todas estas cosas que ustedes están mencionando en este momento son las que de alguna forma nos tocan a la humanidad entera, y seguramente en cada cosita que van poniendo cada uno de ustedes, otro se va identificando. Las inseguridades, la muerte de un hijo que no murió jamás porque sigue en tu corazón, las expectativas, esos miedos. Fíjense cómo tantas veces se repite el miedo, el control. Y eso es fundamental porque nos hace pensar que en verdad estamos viviendo en un estado de temor, en un estado que nos esclaviza a nosotros, y el alma sabe literalmente lo que quiere. Cuando el alma identifica lo que quiere, entonces empieza a liberar esas cosas para poder pasar la página y soltar esas expectativas. Miren tantas veces cómo se repiten algunas de estas cosas que estábamos mencionando y cómo en verdad esto puede quedar realmente reflejado en cada uno de nosotros, ¿sí?
Eso yo creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta para ir detrás de nuestro corazón, para lanzar el corazón y que cada una de las cosas que vayan resultando detrás de nosotros vayan precisamente en dirección de eso que hemos soñado y que realmente empecemos a darnos cuenta. Soltar la incertidumbre que vivimos, el estrés. Miren que todas son cosas que perfectamente son modulables. En un momento determinado, cuando cada uno de nosotros empieza realmente a ir detrás de su corazón, está yendo detrás de los órdenes del amor. Y eso solo implica depurar, filtrar lo que no es esencial, filtrar aquello que nos está impidiendo, insisto, tener claridad en lo que estamos hablando y de alguna forma lo que estamos diciendo es que tu misión sea tu obsesión. Cuando nos damos cuenta de esto, en realidad lo que estamos haciendo cada uno de nosotros es entendiendo que en esa sana obsesión, en la búsqueda de la misión, lo que estamos logrando es precisamente cayendo en cuenta de que de nosotros depende, de que ese plan divino que elegimos en un momento determinado, ese propósito que nos fijamos, ese compromiso que nos generamos a nosotros mismos, es el que nos lleva a que haya una vida con sentido y con significado. Vale la pena, vale mucho la pena que cada uno de nosotros eleve la calidad de sus pensamientos y es fácilmente realizable. No necesitamos la cerveza, necesitamos soltarla también, doctor. Pues bueno, depende de lo que represente esa cerveza para ti. Ojo, porque es que las cosas no son buenas o malas, lo bueno o lo malo es la dosis, así que ahí te dejo la inquietud. Alguien se puede tomar una cerveza para celebrar, por ejemplo, que el Medellín le gane a Nacional 2-1, eso es una maravilla y entonces es una forma de decir vale la pena. Pero ojo con eso, que de pronto, por tanto, empiezan a ocurrir otro tipo de cosas. Yo sé que van a caer aquí enseguida, pero qué maravilla. Elevar, insisto, la calidad de los pensamientos para que de esa manera entendamos que somos dueños de nuestro pensamiento. Respeto, admiración y mucho afecto son cosas que surgen cuando soltamos, sentimos y sonreímos. De verdad, ya me río porque ya les di cuerda. De verdad empecemos a entender que ese mundo exterior no es otra cosa que el reflejo de nuestro interior y realmente cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de dibujar el mundo exterior. No es al revés, no es el exterior el que genera nuestro interior, es el interior el que debe generar ese exterior, la manera como veamos la existencia, como estemos creando. Recuerden, esto que están viendo ustedes allá atrás, esa orquídea, esos adornos navideños, todo esto es apenas un vacío que nuestros ojos humanos precipitan en un momento dado, pero como nos enseñaron en la unidad de onda-partícula, en la física cuántica, somos nosotros los que construimos las realidades. Pasamos de la física newtoniana a la física cuántica, que muestra exactamente ese manejo que tenemos que hacer. Y de esa manera, entonces, para conseguirlo, tenemos que empezar a soñar. Por aquí estaba viendo a Gaby Arte, que maneja unos atrapasueños preciosos. Los invito a que la sigan, porque en verdad yo creo que esta mujer lo que ha hecho a través de cada uno de esos atrapasueños es permitir hilar los sueños, es permitir que cada uno vaya tejiendo la urdimbre y que cada uno de esos talleres que ella dicta les permita a cada uno de los participantes ir pensando en que cuando se va creando ese entramado van generándose cosas verdaderamente preciosas que hacen que esas redes soporten los más poderosos sueños para que nosotros volvamos a querer y a comprometernos con esos sueños y entonces entendamos que de nosotros depende en gran medida. Así que gracias por estar ahí, Gaby Arte, porque en verdad sé que estás haciendo a través de tu trabajo una cosa bonita que le ayuda a la gente a conectarse con su facilidad, con la alegría, con la vitalidad, con la flexibilidad necesaria a cada uno de esos propósitos mayores de los que estamos viviendo. Pensemos en una cosa, cuando soltamos, sentimos y sonreímos, estamos dando, entregando, y dar es una prueba irrefutable de vivir agradecidos, es una prueba de abundancia, de generosidad y de gratitud frente a la vida. Por eso cuando cada uno de nosotros asume la actitud de dar, de generar esa entrega
inmensa que parte desde el interior, realmente ese darse confianza se lleva o nos lleva precisamente a entender que en esa actitud de agradecimientos estamos dándonos cuenta de que a lo mejor eso que en un momento determinado nos sobra para alguien puede ser absolutamente fundamental. La intención, pensemos en esto, es el origen de todo. La intención es el origen de todo. No sé si les dije, pero la intención es el origen de todo. Pero la acción crea los milagros. No nos quedemos en las intenciones, no nos quedemos simplemente en trazar metas preciosas, en volver a soñar, sino que metámosle a esto mucho de acción. Alguien decía que los logros o los éxitos son 5% de pensamiento y 95% de acción. Eso significa hay que sudarla un poquito, pero sudarla con alegría, no como un sacrificio, sino como un sacro oficio. Y que cada cosa que estemos haciendo en verdad nos lleve a que con ese esmero que le estamos poniendo, con ese corazón, la intención se conecte con la mente universal. Recordemos que siempre hay un campo cuántico esperando por nosotros. Siempre ese campo cuántico se dispone para que entremos de acuerdo a un patrón frecuencial determinado en resonancia con él. Y por eso es tan importante redescubrir ese patrón sincrónico y sintónico para que esas frecuencias sean las correctamente emitidas en un momento determinado y que hagan que cada uno de nosotros logre conectarse con esa mente universal, ese campo cuántico que está esperando porque nosotros realmente lo contactemos, pero desde el sentir, muy importante, no solamente desde el pensar, sino que la fuerza electromagnética se conecte y entonces de cada cosa que estemos haciendo, de ese pensar, de ese sentir, de ese actuar, empiecen a contagiarse muchos más que van en el camino con nosotros para que las causas y los cauces sean la raíz de los éxitos, de los logros, de las metas cumplidas que vamos a ver con toda seguridad. Cuando tenemos que pegar un salto muy grande y a veces admitimos la duda de lograrlo, pues es muy factible que caigamos en un vacío que nos lleva a que a lo mejor nos vayamos en ese agujero negro que estábamos mencionando anteriormente. Pero cuando en cambio tenemos la certeza, la convicción total y visualizamos desde el final nuestros logros, entonces ya sabemos que antes de saltar nuestros pies están apoyados en el objetivo final. Y entonces significa que tenemos que empezar a utilizar el pensamiento analógico, no el pensamiento lógico que muchas veces nos pone muchos obstáculos, nos limita, sino el pensamiento analógico donde empezamos no por los procesos, sino por el final. Visualicen el final, suelten lo que les impida llegar a él, sientan en su corazón que esto ya se está dando y sonrían como si ya fuera un hecho, porque esa sonrisa sella el compromiso, pero además casi que nos condena, entre comillas, de manera muy agradable a lograr eso que estamos buscando. Aceptemos esa condena porque el éxito es un viaje, no es un destino, es un viaje que estamos haciendo continuamente y ese éxito, eso que estamos logrando en nuestro día a día, nos está llevando a que en verdad, si disfrutamos de los momentos del viaje, cada cosa que nos estamos planteando, en verdad sea algo que ya es un hecho. Decir que viene en camino es dudar, naturaleza oficial, nada, ya estamos en eso. Y simplemente si tarda un poco más es porque en verdad nosotros todavía no estábamos en la convicción de que eso era un hecho. Agradecer por anticipado, maravilloso, porque es que realmente lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que ese éxito depende del enfoque, de la creatividad, de la firmeza, de la decisión, de la determinación, de la disciplina, del deseo y de la diversión, las 5D que mencionamos siempre y tan frecuentemente en estos espacios. Pensemos también en esto, el éxito no es de lucha y sacrificio, el éxito es de gozo y diversión, porque en verdad cuando se convierte en lucha, ya con esa sola palabra estamos diciendo
estamos contra la resistencia, estamos generando muchas más dificultades, estamos generando fricción. La fricción por definición genera calor y cuando tenemos demasiado calor nuestra mente también se acalora y entonces empezamos a construir obstáculos donde no existen. En cambio, cuando lo entendamos como ese sacro oficio y no como el sacrificio, nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos realizando es sagrado y que por lo tanto merece también un final sagrado. Y por eso entonces cuando estamos en ese proceso estamos conectados con la fuente y recuerden, somos co-creadores, o sea que somos parte de su obra perfecta y si estamos haciendo lo correcto, pues la obra perfecta tendrá que manifestarse porque no es solo nuestra obra, sino la obra de ese creador perfecto que está ya esperando porque nosotros correspondamos a lo que elegimos dentro de su plan mayor. La carencia de resultados no es otra cosa que la revelación de la necesidad de mejores creencias. Pensemos en eso. Soltar, sentir, sonreír. No sé cuántas veces he repetido esto en este live, pero me gustaría muchísimo que lo metieran ya a su estructura de su disco duro para darnos cuenta de que esa necesidad de mejores creencias nos está llevando a desafiarnos, a retarnos a nosotros mismos y cuando aceptamos el desafío, entonces empezamos a ver la vida con otros ojos, nos damos cuenta que donde está la conciencia está la realidad, nos damos cuenta de que nosotros estamos evolucionando con cada proceso y nos damos cuenta de que en cada momento que estamos llevando ese contacto con esa conciencia, lo que dejamos de atender desaparece, es decir, que si nos seguimos concentrando en nuestras escaseces, en nuestras limitaciones, pues vamos a tener más limitaciones. Pero si al contrario dejamos de atender eso que es necio para nosotros, entonces realmente yo creo que podemos darnos cuenta de la esencia que hay allá. Alguien me preguntó aquí, y eso, me encantó eso, doctor, los pies calientes y la cabeza fría, eso es lo que dicen los orientales, y maravilloso. Pero alguien me preguntó por aquí algo sobre el llanto. ¿Qué pasa cuando no se puede llorar? Mira, tú puedes llorar en cualquier momento y puedes llorar de tristeza o puedes llorar de alegría, pero más que no llorar, porque de pronto se cruzan muchas cosas como el orgullo, como la tendencia a no permitirse reconocerse débil, cuando muchas veces el llanto no es otra cosa que una muestra grande de fortaleza y de reconocernos vulnerables, y eso ya nos hace más seres humanos. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de estas cosas, yo creo que cada uno de nosotros tiene herramientas fundamentales, porque empezamos ahora sí a atender y a descubrir los milagros en cada cosa, y nos damos cuenta de que lo más elemental, así como cuando un niño goza descubriendo en cada segundo una nueva aventura y va creando esa aventura y nunca tiene límites y no tiene inconvenientes de que en ese momento se aparezca el elefante amarillo volando y todas estas cosas que nos permiten pensar que todo es posible. Entonces fíjense cómo disfruta ese niño de ese instante, de cada instante. Si eso no es ser iluminados, entonces ¿qué es ser iluminados? El niño con su bondad, con su transparencia, con su inocencia, con la capacidad creativa, con la capacidad de sonreír, entonces puede fluir perfectamente. Por ahí vi a Jaiber Pérez al principio, que nos habla en ese curso maravilloso sobre las finanzas, la ciencia oculta del dinero. Realmente Jaiber nos invita a fluir, a darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso del dinero, ese dinero es necesario para que la energía circule, pero también cuando la energía circula, entonces también esa manera de comportarnos frente a la prosperidad cambia por completo. Si no recibes, ojo a esto, pon atención a lo que estás dando, porque esa cultura de la abundancia empieza también en ese soltar. Y recuerden, dar suma, dividir multiplica, las matemáticas al revés, como tantas veces lo hemos dicho también, así que pongamos atención a lo que estamos dando si no estamos recibiendo lo que queremos. Y otra cosa fundamental, si hay un deseo, hay un camino. De nosotros depende explorar ese camino, de nosotros depende en verdad tener como meta, como propósito, redescubrir ese camino, pero además seguir hollando el sendero para que quienes vienen detrás
encuentren ese camino despejado y puedan ahorrarse muchos de nuestros esfuerzos, como seguramente muchos de los que nos antecedieron nos facilitaron ese camino. Renuncia al resultado, porque el resultado está ahí, y si partiste de ese resultado, pues entonces ya para qué vas a seguir pensando en ese resultado. Ya lo tienes, sintonízate simplemente con los milagros, y eso es una cuestión de producir las frecuencias, los pensamientos adecuados. Por eso cada coincidencia es un mensaje y es un milagro mismo. En cada coincidencia lo que estamos haciendo nosotros es definitivamente avanzando. Gracias Vilma por tu mensaje, y de verdad agradezco y aprecio mucho estas cosas. Tengamos una cosa en mente: cuando soltamos, sentimos y sonreímos, nosotros nos convertimos en nuestra propia autorreferencia. Es decir, que somos nosotros los que vamos poniéndonos las metas siguientes. Cada uno de nosotros lo que está haciendo entonces realmente lo que está es permitiendo que esos pensamientos, que son la carga eléctrica, se comuniquen con los sentimientos, que son la carga magnética, para que haya una coincidencia vibratoria, y para que esas vibraciones lleguen a ocupar el espacio que necesitan ocupar y sean co-creadoras de ese futuro que estamos tratando nosotros de proyectar. Por eso es muy importante que entendamos de una vez por todas que la creatividad habita en el presente, y ese presente es nuestro corazón, ese presente es nuestro centro, ese presente nos lleva a entender que si en verdad estamos buscando desesperadamente algo, es porque estamos separados de él. Eso ya está en nosotros. No creo yo mucho que se esté yendo la señal, debe ser tu internet, porque no me lo han dicho aquí en este momento, así que revisa tu internet más bien. Entonces pensemos en eso. Los dejo meditando en que es necesario que experimentemos esa unión para que entre todos, cuando vibremos al unísono, empecemos a darnos cuenta de que en verdad en esa unión, en esa fusión que estamos generando a través de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, podemos volver a soñar con que somos conservadores de la magia que habita en nuestro interior. Pensemos en esto, compartamos mucho esto, porque esa magia que estamos revelando desde nuestro interior también nos está diciendo que es nuestra responsabilidad, que cada uno de nosotros en verdad a través de estas charlas tiene una posibilidad fundamental de compartir generosamente. Y les confieso que a mí me hace muy feliz saber que alguien más con el que ustedes compartan esta charla, una persona que está esperando que les llegue un mensaje en un momento propicio, se pueda beneficiar de esto, y entonces sigamos cumpliendo con la meta esencial. Tenemos algo así como 24,000 seguidores aquí, y más allá de un seguidor, más o menos lo que nosotros estamos buscando es que esas redes lleguen a la masa crítica que tenemos que lograr para que soñemos con que la humanidad nos permita en verdad conectarnos con ese paraíso que vinimos a habitar y que nos corresponde a nosotros casi que como una responsabilidad. Por eso les sugiero muy comedidamente que quienes reciben este live, quienes lo ven mañana a través de los links que mandamos para verlo a través de YouTube, pues lo compartan y realmente podamos ser multiplicadores de esto. Saben que me encuentran fácilmente a través de las redes, saben que allí están todos mis contactos, así que estoy siempre dispuesto a servirles y por supuesto a seguir conectados. Sigamos creando esas redes, sigamos creando esos vínculos tan fundamentales y sigamos soñando que todo es posible y que todo está simplemente esperando porque nosotros tomemos decisiones claras, concisas, concretas y sin procrastinar más, porque es el momento de llevar a cabo lo que nos corresponde. A todos un abrazo súper mega especial. De verdad que los invito mucho a que a través de esto podamos seguir logrando tantísimas cosas con las que soñamos y con las que otros sueñan, y nosotros podemos ser los facilitadores de la realización de esos sueños. Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Chao. Nos vemos el jueves, Dios mediante.